Y continuamos con Desafinados. No sé si han leído la carta del fraile brasilero Frei Beto, que apareció en estos días en página 12, con el título de Cuba resiste. Es una carta que a mi gusto tan acertada que quisiera compartirla. Dice así: pocos ignoran mi solidaridad con la revolución cubana. Durante 40 años he visitado con frecuencia la isla por compromisos de trabajo e invitaciones a eventos. Durante un largo período medié en la reanudación del diálogo entre los obispos católicos y el gobierno cubano, como se describe en mis libros Fidel y la religión y Paraíso perdido. Conozco en detalle la vida cotidiana cubana, incluyendo las dificultades que enfrenta la población, los desafíos a la revolución, las críticas de los intelectuales y artistas del país. Visité cárceles, hablé con opositores a la revolución, conviví con sacerdotes y laicos cubanos opuestos al socialismo. Cuando me dicen a mí, un brasileño, que en Cuba no hay democracia, desciendo de la abstracción de las palabras a la realidad. ¿Cuántas fotos o noticias se han visto o se ven de cubanos en la miseria, mendigos desparramados en las aceras, niños abandonados en las calles, familias bajo los viaductos? Algo parecido a la Cracolandia, la tierra del crack, a las milicias, a las largas colas de enfermos que esperan años para ser atendidos en un hospital. Advierto a los amigos: si eres rico en Brasil y te vas a vivir a Cuba, conocerás el infierno. No podrás cambiar de coche cada año, comprar ropa de diseño, viajar con frecuencia de vacaciones al extranjero. Y sobre todo, no podrás explotar el trabajo de los demás, mantener a tus empleados en la ignorancia, estar orgulloso de María, tu cocinera desde hace 20 años, y a la que le niegas el acceso a su propia casa, a la escolarización y al plan de salud. Si eres de clase media, prepárate para conocer el purgatorio. Aunque Cuba ya no es una sociedad estatal, la burocracia persiste. Hay que tener paciencia en las colas de los mercados. Muchos productos disponibles este mes pueden no encontrarse el próximo, debido a la inconstancia de las importaciones. Sin embargo, si eres asalariado, pobre, sin hogar o sin tierra, prepárate para conocer el paraíso. La revolución garantizará tus 3 derechos humanos fundamentales: la alimentación, la salud y la educación, así como la vivienda y el trabajo. Puede que tengas un gran apetito por no comer lo que te gusta, pero nunca pasarás hambre. Tu familia dispondrá de escolarización y asistencia sanitaria, incluidas las cirugías complejas, totalmente gratuitas, como debe ser por deber del Estado y derecho del ciudadano. No hay nada más prostituido que el lenguaje. La célebre democracia nacida en Grecia tenía sus méritos, pero es bueno recordar que en aquella época Atenas tenía 20.000 habitantes que vivían del trabajo de 400.000 esclavos. ¿Qué respondería uno de esos miles de servidores si se le preguntara por las virtudes de la democracia? No deseo para el futuro de Cuba el presente de Brasil, Guatemala, Honduras o incluso Puerto Rico, una colonia estadounidense a la que se le negó la independencia. Tampoco quiero que Cuba invada a Estados Unidos y ocupe una zona costera de California, como es el caso de Guantánamo, que se ha transformado en un centro de tortura y una prisión ilegal para presuntos terroristas. La democracia, en mi concepto, significa el Padre Nuestro, la autoridad legitimada por la voluntad popular, y el pan nuestro, el reparto de los frutos de la naturaleza y del trabajo humano.
La rotación electoral no hace ni asegura una democracia. Brasil e India, considerados democracias, son ejemplos flagrantes de miseria, pobreza, exclusión, opresión y sufrimiento. Solo quienes conocen la realidad de Cuba antes de 1959 saben por qué Fidel contó con tanto apoyo popular para llevar la revolución a la victoria. El país era conocido con el apodo de Burdel del Caribe. La mafia dominaba los bancos y el turismo. El barrio principal de La Habana, todavía llamado Vedado, tiene este nombre porque no se permitía a los negros circular por ahí. Estados Unidos nunca se conformó con haber perdido la Cuba sometida a sus ambiciones. Por ello, poco después de la victoria de los guerrilleros de la Sierra Maestra, estos intentaron invadir la isla con tropas mercenarias. Fueron derrotados en abril de 1961. Al año siguiente, el presidente Kennedy decretó el bloqueo de Cuba, que continúa hasta hoy. Cuba es una isla con pocos recursos. Se ve obligada a importar más del 60% de los productos esenciales del país. Con el endurecimiento del bloqueo promovido por Trump, con 243 nuevas medidas, y de momento no retiradas por Biden, y la pandemia, que ha puesto a cero una de las principales fuentes de recursos del país, el turismo, la situación interna ha empeorado. Los cubanos tuvieron que apretarse el cinturón. Entonces, los descontentos con la revolución, que gravitan en la órbita del sueño americano, promovieron las protestas del domingo 11 de julio con la ayuda de la CIA, cuyo jefe acaba de hacer una gira por el continente preocupado por los resultados de las elecciones en Perú y Chile. Quien mejor explica la situación actual de Cuba es su presidente, Díaz-Canel, que ha dicho: ha comenzado la persecución financiera, económica, comercial y energética. Ellos, la Casa Blanca, quieren que se provoque un estallido social interno en Cuba para pedir misiones humanitarias que se traduzcan en invasiones e injerencias militares. Hemos sido honestos, hemos sido transparentes, hemos sido claros, y en todo momento hemos explicado a nuestra gente las complejidades de la actualidad. Recuerdo que hace más de 1 año y medio, cuando comenzó el segundo semestre de 2019, tuvimos que explicar que estábamos en una situación difícil. Estados Unidos comenzó a intensificar una serie de medidas restrictivas, endureciendo el bloqueo, con persecuciones financieras contra el sector energético, con el objetivo de ahogar nuestra economía. Esto provocaría el deseado estallido social masivo para poder pedir una intervención, entre comillas, humanitaria, que acabaría en intervenciones militares. Y continuó diciendo el presidente: esta situación continuó. Luego vinieron las 243 medidas de Trump para endurecer el bloqueo, que todos conocemos, y finalmente se decidió incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Todas estas restricciones llevaron al país a cortar inmediatamente varias fuentes de ingreso de divisas, como el turismo, los viajes de cubanoamericanos a nuestro país y las remesas. Se formó un plan de desprestigio de las brigadas médicas cubanas y de las colaboraciones solidarias de Cuba, que recibió una parte importante de divisas por esa colaboración. Toda esta situación ha generado un desabastecimiento en el país, principalmente de alimentos, medicinas, materias primas e insumos, para poder desarrollar nuestros procesos económicos y productivos que al mismo tiempo contribuyen a las exportaciones. Se eliminan 2 elementos importantes: la capacidad de exportar y la capacidad de invertir recursos. Y finaliza diciendo: también tenemos limitaciones en el combustible y los repuestos, y
Todo ha provocado un nivel de insatisfacción, sumado a problemas acumulados que hemos podido resolver y que venían del período especial, 1990-1995, cuando la Unión Soviética se derrumbó, con gran reflejo en la economía cubana. Hasta ahí los dichos del presidente, y continúa diciendo Frei-Bentos. Junto a una feroz campaña mediática de desprestigio, como parte de la guerra no convencional que intenta fracturar la unidad entre el partido, el Estado y el pueblo, y pretende calificar al gobierno como insuficiente e incapaz de proporcionar bienestar al pueblo cubano, el ejemplo de la Revolución cubana ha molestado mucho a Estados Unidos durante los últimos 60 años. Aplicaron un bloqueo injusto, criminal y cruel, ahora intensificado en la pandemia. Bloqueo y acciones restrictivas que nunca han llevado a cabo contra ningún otro país, ni siquiera contra los que consideran sus principales enemigos. Por lo tanto, ha sido una política perversa contra una pequeña isla que solo aspira a defender su independencia, su soberanía y construir una sociedad con autodeterminación, según los principios que más del 80% de la población ha apoyado. La carta continúa, no la voy a leer toda, sino que Horacio Rafart, muy buenas noches, te la leí como pie para tu columna del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado, es muy clara y a mí me pareció maravillosa. Así que bueno, vamos entonces a la columna de Horacio Rafart. Muy buena esa carta, muy profunda, muy clara. Justamente hoy quería tocar el tema de Cuba, así que acá estamos. Bueno, hoy vamos a abordar un poquitito el tema de Cuba, ¿no? Cuba siempre ahí en un punto que parece que todo el mundo mira, parece que es un país que siempre tiene que estar observado, ¿no? Cada vez que hay protestas callejeras en Cuba parece que se inicia como un escenario de apocalipsis o de una gran revuelta masiva, como que quieren todos derrocar a un gobierno comunista y abrir las compuertas de la libertad. Dado que Cuba despierta esas pasiones tan así encontradas, a veces es indispensable analizar todos los factores, ¿no?, que componen esta situación que se vive en la isla. Bueno, está claro que mucha gente ha salido a protestar la semana pasada, el 11 de julio para ser más preciso, porque hay un descontento, ¿no?, que está también agravado totalmente por la pandemia. No hay por qué extrañarse de que protestan, ¿no? Todo el mundo protesta y está muy bien vistas las protestas en todo el mundo. No veo por qué Cuba la gente no va a protestar. En casi todo el mundo hubo críticas y protestas, en algunos casos masivas contra gobiernos de izquierda o de derecha por el mal manejo que han tenido durante la pandemia. En varios países hubo hasta escándalos de corrupción. Todos los problemas que hubo con la compra de vacunas, gente con retorno, hubo coimas, cierres, aperturas. No, todos estos meses estuvimos viendo por televisión cadáveres apilados en calles de todo el mundo, falta de mascarilla, falta de insumos, todos los hospitales colapsados. Y bueno, y también estuvimos viendo cómo se han movido estos grupos antivacunas y hemos padecido, no solo nosotros, sino que todo el mundo, el gran problema de la vacuna, la escasez de la vacuna. Se hizo como un cuello de botella en determinado momento en que parecía que las vacunas eran solo para muy pocos privilegiados y a cuentagotas. Si bien es algo para privilegiados, ahora no estamos en la misma situación que hace unos meses atrás. Bueno, Cuba también tiene estos problemas. A ver, ni siquiera los países que supuestamente estaban mejor preparados
para enfrentar esta pandemia o algún otro tipo de catástrofe, ¿no? Ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido no pudieron escaparle a la muerte de decenas de miles de personas. A ver, comparativamente el manejo del gobierno de Cuba en la pandemia fue mucho mejor que la mayoría de los países. Bueno, a ver, veamos, para muestra en América Latina basta un botón. Comparemos, a ver, Río de Janeiro. En Río de Janeiro viven cerca de 7 millones de personas y murieron hasta ahora, ¿no? 55.000. 7 millones viven y murieron 55.000. En Cuba viven 11 millones de personas, en todo el país, en toda la isla, 11 millones de personas, y murieron 1.500. Estos datos son contundentes, reconocidos por todos. Claro que quienes perdieron un familiar por la pandemia en la isla no tienen consuelo ante estos números. No significa de que no sea doloroso la pérdida de una vida, ni nada por el estilo. A ver, nadie en ningún país quiere muertes por este virus. Y aunque más de un año de comenzada la pandemia, se ha tomado conciencia de que el problema es global en todo el mundo. Las protestas siempre se dirigen contra el que gobierna. Bueno, en Cuba también. De poco sirve saber que en otros países de la región están peor, cuando siempre se ha sentido orgullo del sistema sanitario propio, ¿no? Pero la pandemia no perdonó a nadie, se llevó por delante a todo el mundo. Por otra parte, el aumento de los casos de contagio y las muertes en las últimas semanas se le agregan los problemas sociales de larga data. Todo esto comienza entre las protestas por la cantidad de muertos que había en Cuba. El día que comenzaron las protestas, ese día hubo 37 muertos. Miren de lo que estamos hablando, de que un día hubo 37 muertos, y eso fue una de las cosas que motivaron también las protestas, manejadas por otras cosas también que vamos a ir destejiendo esta madeja. A ver, muchos muertos. A esto se le suma la dificultad del suministro eléctrico, muchos cortes de luz, hay deficiencias en infraestructura, en vivienda, complicaciones con la producción y distribución de alimentos, quejas por la caída del turismo, se bloqueó todo, nadie podía ir a ningún lado, como gran fuente de dólares que tenían ellos, el turismo, y la falta de insumos en la parte médica, incluso para la producción de vacunas han tenido. A ver, pero Cuba no es cualquier país. Hace casi 30 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas vota anualmente y por amplia mayoría la resolución de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Bueno, este año fue ratificada hace mucho, y los únicos que votaron a favor del bloqueo fueron Estados Unidos e Israel. Aunque haya quienes se desviven por demostrar de que Cuba no está bloqueada porque tiene vínculos con numerosos países, es ser necio negar el bloqueo. ¿O acaso, a ver, alguien piensa que los 184 gobiernos que votaron en contra del bloqueo tienen una afinidad con el socialismo cubano? Hay que reiterarlo esto. Cuba no es cualquier país. Por eso hay tanta polémica, tanta difusión y tanto manejo totalmente por las redes. Por eso, como en ocasiones anteriores, apenas hay una protesta, ya se pone en movimiento todo un aparato mediático, ahora con numerosas cuentas falsas, ¿no? Después vamos a avanzar sobre un estudio que hizo Julián Macías Tovar, un periodista, un especialista, que anuncia la caída del régimen castrista. A esto hay que sumarle también las diferentes voces de funcionarios importantes de Estados Unidos, ¿no? Como el alcalde de Miami, que está pidiendo intervención militar.
A ver, no es la primera vez que se anuncia el fin de la revolución. En el 93, un periodista, Andrés Oppenheimer, escribió un libro llamado La hora final de Castro, la historia secreta detrás de la inminente caída del comunismo en Cuba. Bueno, le aviso que se equivocó. Su gran error, como el de muchos, fue, y es que no comprenden que en el año 59, 1959, hubo una verdadera revolución popular y que esta todavía tiene el apoyo de gran parte de la revolución. Desde ya que muchos cubanos y cubanas se oponen al socialismo, no están de acuerdo con la revolución o preferirían vivir en una sociedad capitalista o en la opulencia que tienen en ese imaginario. Creen que existe en el capitalismo para grandes mayorías. También hay numerosos grupos de jóvenes nacidos después de la revolución, que se organizan con reclamos propios de esta época, son muy críticos y quieren cambios, pero dentro de la revolución, perdón. Y en muchas ocasiones no se sienten escuchados. El gran desafío del gobierno en este escenario tan complejo, con tantas aristas, ¿no? Tantas puntas que tiene como para poder operar, es tener que escuchar a las múltiples voces que se alzan en la isla, incluido a los opositores, y encontrar algunas respuestas concretas. Eso es a nivel general. Después, si empezamos a desgranar, es la misma historia siempre. El bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre la isla comenzó en 1960. Tenemos 60 años de bloqueo. Y como decía, desde hace 30 años que Naciones Unidas, los países de Naciones Unidas votan en contra del bloqueo, y como un modo de resistencia, y Cuba continúa con los reclamos diplomáticos, digamos, con buenos modos y con la amplia mayoría de apoyo internacional. En estos días de crisis, donde se pretendía llenar todas las redes con fake news, ha recibido el apoyo de dirigentes, presidentes, personalidades de la cultura y de todos los ámbitos, el apoyo a la libre autodeterminación de los pueblos, que es lo que Cuba está luchando desde que inició la revolución, ya que tiene al enemigo a muy pocas millas de su costa. Es más, incluso China justamente hoy instó a Estados Unidos a tratar de levantar el apoyo. El portavoz de Relaciones Exteriores chino llamó nuevamente a que pusiera fin inmediato al bloqueo económico, comercial y financiero a la isla. China espera que Washington mejore las relaciones con Habana de conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas de relaciones internacionales. De acuerdo con este vocero, las pérdidas financieras de Cuba, tras 60 años de estas medidas unilaterales, alcanzaron a 144.000 millones de dólares. Una barbaridad. China siempre ha abogado por mantener un orden mundial basado en el derecho internacional, defender la justicia y la imparcialidad en las relaciones internacionales, y se ha opuesto a las sanciones unilaterales que incluyen medidas de este tipo, militares, políticas, económicas o de cualquier tipo. Se realizó un estudio para identificar cómo se inició las protestas de la semana pasada, que tuvieron inicio el 11 de julio. Fueron por las redes sociales y por sobre todas las cosas por Twitter. Pero se hizo el estudio, Estados Unidos cambió la geolocalización de los aparatos. Esto hay una implicancia de Twitter en el medio, una responsabilidad, una complicidad. Entonces se replicó todo tipo de información como si estuviesen transmitiendo desde la isla,
Pero luego de este estudio, más de la mitad, un 60% de estas movidas de Twitter fueron generadas desde Miami. Desde Miami se orquestó, se planificó todo este tipo de intervención mediática al gobierno de Cuba, a la situación de Cuba. Pero por supuesto que hay inconvenientes, como venía diciendo, de alimentos, de distribución, de recursos. Eso es porque Cuba está bloqueada. Hace 60 años que sufre la humillación del bloqueo. Está rodeada. ¿En qué consiste el bloqueo? Bueno, tiene prohibido la compra y venta de mercancías desde y hacia Cuba. Tiene prohibidas transacciones en el exterior. Están prohibidas las inversiones de compañías estadounidenses en Cuba. Medidas contra empresas de terceros países. No pueden importar medicamentos. Yo me pregunto, están hablando de ayuda humanitaria a Cuba. Cuba puede subsistir sola. Ya lo he hecho con este bloqueo en estos 60 años. Pero ¿podemos hablar de ayuda humanitaria cuando no pueden comprar medicamentos a otros países, donde no pueden recibir tecnología? Cuba es el único país de Latinoamérica y uno de los pocos en el mundo que produce vacunas contra el COVID. Y han tenido inconveniente para poder traer de otros países ciertos filtros, un poco más de tecnología, elementos fundamentales para la producción de vacuna. Cuba a nivel vacuna puede ser la salvación de todos los países más pobres, porque Cuba orientaría toda la producción de vacunas totalmente con los países, digamos, tercermundistas o pobres o en vías de desarrollo. Mientras vemos que todo el primer mundo se repartió las vacunas, no olvidemos que Canadá y Estados Unidos compraron 4 veces más de lo que necesitaban para su población, mientras que países de África no tienen una sola vacuna, y los países más pobres de Asia y de América cuentan con algunas pequeñas donaciones. El otro día leía en Congo, en África, estaban muy contentos y se hizo todo un acto porque le habían donado 5.000 vacunas. Esta es la situación. Entonces, un país que está dispuesto a luchar contra el COVID, número uno, en países pobres, está siendo asfixiado totalmente, ya digo, no solo en los elementos necesarios para seguir produciendo la vacuna, sino a nivel alimentación, a nivel desarrollo de las empresas eléctricas estatales. Todo lo que sea a favor del pueblo se lo están cortando. Desde el exterior, todo producto de este bloqueo que lleva 60 años. Por ahí muchos que no han vivido ese proceso de la Revolución Cubana y todos los conflictos y el desarrollo de esa Revolución Cubana no verían la situación de hoy si no vamos hasta el fondo, hasta cómo era Cuba antes de la Revolución en el 59 y cómo fue progresando después. Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos. Cuba eran casinos, garitos, timba, prostitución, y también comenzaba incipientemente todo el manejo de narcotráfico y la libre circulación de ciertas sustancias. Cuando llega la revolución a cargo de Fidel Castro y todos los otros comandantes que desembarcaron en el Granma, la historia empieza a cambiar. Un proceso duro que también se pensó que iba a caer después que cayó el muro, cuando la Unión Soviética se desintegró. Decían, bueno, ahora queda Cuba. Y Cuba no cayó. Cuba
¿Qué es lo que pasó en Cuba? En Cuba se hizo una revolución, y se hizo una revolución no solo económica, sino cultural, educativa. Toda la gente son conscientes de lo que pasa y del desarrollo y de la producción. Yo las veces que he estado en Cuba me llamó mucho la atención porque primero que no hay propagandas estimulando el consumo de cualquier producto innecesario, sino que se conversa y se habla muchísimo sobre las situaciones económicas, de cómo es, bueno, ellos tienen como fundamental recurso económico la caña de azúcar. Están todos al tanto de la cantidad de producción, qué se hace, qué no se hace, los problemas si hay algún huracán, los problemas si hay alguna sequía, pero todo el mundo está al tanto de todo eso. Yo me pregunto, en los países que nos consideramos libres, nosotros sabemos cómo manejan nuestros gobiernos, nuestras economías. No lo sabemos. Los arreglos que se hacen por abajo de la mesa, sin ir más lejos, esta movida de enviar armas para promover y apoyar un golpe de Estado, la vergüenza internacional de un gobierno, bueno, ellos no la tienen. Van a tener un montón de problemas. Y está bien que protesten, porque Cuba nace a la revolución a partir de la protesta. Pero ¿por qué estamos protestando? Son un montón de cosas que se pueden resolver. No es lo que nos quisieron hacer ver. Yo veía fotos y después cuando se empiezan a detectar las fake news, han pasado movilizaciones de Egipto, movilizaciones de Buenos Aires, movilizaciones de Colombia, movilizaciones de Chile. Todo eso sí está hirviendo ahora. Es increíble, ¿no? Y vergonzoso nuevamente el rol que tiene Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en toda esta situación latinoamericana, ¿no? Hacer la vista gorda ante todo lo que está sucediendo en Colombia. Ya hace varios programas que tocamos el tema de Colombia y lo voy a seguir tocando porque las noticias siguen fluyendo. Las matanzas. Ayer volvieron a asesinar a 5 dirigentes sociales. Están matando a los dirigentes sociales, a las cabezas, a los cuadros políticos. Todos los que se opongan son asesinados. ¿Qué pasó en Nicaragua? En Nicaragua se trató de ensuciar la situación previa a las elecciones para tapar lo que dicen, lo que está realmente pasando en muchos países. Todo lo que pasó, la masacre que se realizó en Chile, no fue denunciada por Almagro. Lo que pasa en Colombia no es denunciado por Almagro. Lo que pasa en Paraguay no es denunciado por Almagro. La matanza en Brasil, el genocidio que hizo Bolsonaro con respecto a la pandemia, no es denunciado por Almagro. Entonces vemos una vez más cómo ciertos dirigentes, formadores de opinión, están jugando con una camiseta puesta. Entonces cuando tocamos el tema de Cuba, es como que tenemos que ir al 59 y avanzar de ahí para ver la historia y para poder comprenderla. No es que yo sí soy libre en Cuba y me compro lo que quiero, no. El Estado ahí te financia, es un derecho la educación, pero es un derecho, no es como la Constitución, que nuestra Constitución, nosotros tenemos educación pública y es un lujo, pero en otros países, sí, vos tenés derecho, pero andá y si podés. Yo te doy el derecho para que vayas y pagues para estudiar. Bueno, en Cuba no pasa eso. En Cuba, desde que un niño nace, el Estado sabe que va a necesitar escuela primaria, que va a necesitar determinada alimentación, que después viene la secundaria, y que después viene una universidad, y que después, cuando salga de esa universidad, ya va a tener su trabajo. Yo tengo amigos allá yo llegué la primera vez a La Habana, mi amigo se había recibido de ingeniero. Y claro, yo con mi cabeza capitalista de nuestros países, digo, bueno, me recibí, buenísimo, y después pienso en el mañana, a ver qué hago. Y mis amigos allá en Cuba ya sabían que terminaban la carrera, se recibían, tenían 2 meses de vacaciones y después ya estaban ubicados en un trabajo. Por eso vamos a seguir muy de cerca, como todo, atento a las fake news,
ir a fondo, investigar, buscar, obvio. Imaginemos todas las cuestiones políticas en nuestro país. Tenemos una prensa hegemónica que parece que se ponen de acuerdo como para bajar el mismo discurso. Estemos atentos a todo eso y vayamos más a fondo. Cuba es un ejemplo en salud, es un ejemplo en educación, mientras otros países mandan marines, mandan soldados, mandan armas. Cuba se dedicó en medio de la pandemia a enviar brigadas de médicos, pero no es en esta pandemia. Cuba siempre envió médicos a diferentes países que lo han necesitado. Acá en Argentina, ¿cuánta gente tenía que ir a operarse a Cuba de un montón de dolencias? Yo tengo en la mente siempre al exdiputado radical César Jarolaski, que me acuerdo que era un negado con Cuba, parecía uno de los mejores anticomunistas, hasta que tuvo un problema de salud y se tuvo que ir a tratar a Cuba. Y ahí, estando en el hospital, lo fue a visitar varias veces Fidel y se puso a conversar con él. Obvio, cuando vuelve al país, Jarolaski era otra persona. Y justamente también coincidió con que su propio partido lo fue dejando de lado. Quizás porque se dio cuenta de muchas cosas. Entonces, bueno, antes de cerrar este tema de Cuba, tengamos en cuenta quién dice las cosas y de dónde viene. Por supuesto que en Cuba hay cosas para mejorar. Por supuesto que hay un montón de cosas que faltan, pero no podemos negar ni bajar los brazos tratando de luchar con que cese ese bloqueo genocida, ese bloqueo que ya tiene 60 años. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de ayuda, cuando hablamos de humanidad, ¿de qué estamos hablando? Los países poderosos, ¿lo hacen con Cuba o solamente quieren desaparecerlo del mapa para que no sea ejemplo de dignidad? Y para cerrar este bloque, bueno, vamos a poner un poquito de onda, un poquito de música y vamos a escuchar a una voz hermosa, una venezolana, Cecilia Todd. Y vamos a escuchar este tema que se llama Pajarillo Verde. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay,
ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera, pajarillo verde que te puede dar un niño, y pajarillo verde por mucho que tú no quieras, pajarillo verde que te puede dar un niño, y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva.